Muy buenas, profesor, compañeros y toda aquella persona que vayan a ver este video. El grupo conformado por Humberto Guerra, Abraham Arjona, David Niño y Eric Miranda, vamos a tocar el tema con respecto al hacinamiento que existe y que ha existido desde hace ya varios años en nuestros centros penitenciarios. Nos tocó ver un video que fue grabado en el año 2015, cuando todavía existía el sistema inquisitorio. Y ahí podíamos ver la falencia que tenía con respecto al hacinamiento. Habían problemas de falta de agua, habían problemas con la alimentación, la salud, medicamentos, y de verdad que el problema de insalubridad extremo que existía en ese entonces. Igualmente vamos a ver si todavía continúa y vamos a analizar poco a poco por qué se da este problema y también cuáles pueden ser las posibles soluciones comparando con otros sistemas penitenciarios de países del área. Y comenzamos con la primera pregunta hacia Eric Miranda. Eric, conociendo las estadísticas y conociendo las carencias que tiene nuestro sistema penitenciario, ¿consideras que este problema de hacinamiento viene a ser como resultado de el colapso de nuestro sistema judicial? Muy buenas noches al compañero moderador, a los panelistas y al público en general. Realmente esa es la base de todo el problema de hacinamiento carcelario. Realmente el sistema judicial, no solamente ahora en el sistema penal acusatorio, sino desde antes con el sistema inquisitivo, ha venido con esta deficiencia y ha sido una deficiencia principalmente dada por el hecho de que el sistema judicial en nuestro país no es preventivo, es un sistema represivo. Es un sistema que por lo general no busca tener soluciones de, por ejemplo, cómo hacer que esas personas privadas de libertad puedan tener una oportunidad de poder reinsertarse nuevamente de una manera positiva en la sociedad, sino que más que nada ha buscado como manera fácil, sin ver ningún tipo de política social, ni política criminal, ni algún tipo de alternativa que cuando se den las sanciones se puedan utilizar o crear leyes que puedan modificar ese tipo de sanciones que se dan. Lo más fácil siempre ha sido poder sancionar de una manera más enérgica, sobre pretexto de que eso disminuya la criminalidad. Pero en realidad lo que ha hecho es que, por ejemplo, como tú mencionaste lo de las estadísticas que se tienen desde el sistema inquisitivo al modelo actual, que para el 2015 existía todos estos problemas de salud y demás, por mencionarte, en el 2012, antes de iniciar el sistema penal acusatorio, existían en nuestras cárceles 14.775 personas privadas de libertad, dentro del cual existía un gran porcentaje que estaba inclusive detenida en espera de que tuvieran un juicio. Ni siquiera habían sido condenados, o sea, y existía un porcentaje grandísimo de esos 14.475 detenidos que se esperaba una audiencia para poder tener el veredicto acerca del proceso que se les seguía. Hoy en día tenemos hasta mayo del 2022 20.554 detenidos. O sea, estamos hablando que la diferencia desde que inició el sistema penal acusatorio hace 10 años son de 6.079 detenidos que existen actualmente, adicionales a los del problema de hacinamiento que ya se tenía antes, donde, como usted, el señor moderador lo comentaba, existían no solamente problemas de salud, existían problemas de que las personas no tenían derecho de poder estar en el patio, o existían problemas que cuando se hacían unas requisas, las hacían de manera brusca, violando todos los derechos de las personas, inclusive en horas de la madrugada, lanzando gas pimienta y lanzando gas lacrimógeno. O sea, se violentaba todos los derechos humanos y realmente no se buscaba, como lo decía, siempre de manera represiva, nunca preventiva, nunca buscando qué podía hacer las instituciones judiciales para poder solucionar ese problema de hacinamiento que nos ha venido envolviendo durante las últimas 2 décadas. Y David, ¿qué opinas? ¿Quién tiene la culpa entonces de este hacinamiento? Bueno, a mi concepto, gran culpa de este problema la tiene el Estado, pero no en su totalidad. ¿Por qué me refiero al Estado?
porque si estamos llegando al tope, límite de la cantidad de reos que tiene un centro penitenciario, ¿por qué no podemos buscar una solución al problema creando otras alternativas o otros centros? O sea, me refiero a crear otro centro a la cantidad aumentada de personas en nuestras cárceles. ¿Por qué tenemos que esperar a llegar al tope para, para agravar el problema y no tener la solución, no tener el control total de nuestros centros? Entonces, por eso me refiero a que gran culpa la tiene el Estado por no buscar la solución en el tiempo adecuado del problema. Y gran parte la tiene también la población por no crear conciencia del problema y no concientizarnos para poder mejorar como persona y poder hacer bien en la sociedad, porque sea el caso que los reos están en su celda y ellos, o sea, no se superan como personas, ellos viven en un mundo oscuro donde la delincuencia a ellos lo domina, ellos son personas que no tienen una educación clara, ellos están siendo también maltratados en esas cárceles, por eso ellos tampoco han podido avanzar. Y entonces es un problema grave que tiene que ser un trabajo del Estado como también con la sociedad para poder mejorar la calidad de las personas y de los ciudadanos del país. Compañero Abraham, tiene la cámara apagada. Tiene la cámara apagada, compañero. Ahora sí. Ahora sí, estamos bien. Sí. Perfecto. Nuestro compañero David dice que el Estado, el gobierno, el Estado tiene que ser partícipe de este cambio para poder solventar el hacinamiento. Los gobiernos y el Estado han cambiado su sistema judicial a un sistema penal acusatorio. Ahora la pregunta es, ¿este sistema ha ayudado o ha empeorado el problema del hacinamiento? Bueno, en mi punto de vista, el sistema penal acusatorio, llegando a Panamá, ese era uno de los principales pilares, ¿no? Era uno de los enfoques que buscaba reducir ese hacinamiento en las cárceles, ¿no? Así, tomando en cuenta las garantías del acusado como en primera opción, ¿no? Mi punto de vista muy personal, pienso que el sistema penal acusatorio no ha sido la solución para evitar este hacinamiento carcelario en, nuestro, en nuestro sistema de justicia. Considero incluso que al parecer ha aumentado. No pienso que es producto a veces del sistema, ¿no? Pienso que muchas veces es un arrastre que traemos de la sociedad a la justicia, porque si los índices de criminalidad en el país no bajan, obviamente va a aumentar el índice de población en nuestras cárceles. Si lo comparamos anteriormente con el inquisitivo, todavía encontramos reos que están esperando un juicio de aquel tiempo, y ya llevamos un cierto tiempo con el sistema penal acusatorio y la situación no ha mejorado, no ha cambiado, pero pienso que no lo hallo culpable, no lo hallo culpable del todo. Pienso que es más, a veces, muchas veces, pienso yo que muchas veces existe como existe esa presión de parte de la vía pública en los jueces, ¿no?
que dictan esta sentencia muchas veces sin tener en cuenta un tipo de pruebas, ¿no? Que lo lleve a esa firmeza de que el acusado es culpable o no puede gozar un tipo de medida cautelar debidamente. Y mire, compañero, lo más llamativo es que nos centramos lógicamente, estamos en la ciudad de Panamá, estamos en la provincia de Panamá y vemos también Colón. Son dos provincias que suenan mucho en los medios de comunicación, pero los datos estadísticos nos dicen que no son los centros penitenciarios más sobrepoblados. El más sobrepoblado es Aguadulce con un 533% de más. O sea, un centro penitenciario que está diseñado para 40 personas y que tiene en la actualidad 213 personas. Y si vamos al segundo, vemos que tenemos a la ciudad de Chitré con un centro penitenciario que tiene capacidad para 80 personas y tiene 391. Y así podemos seguir. Y dentro de las 5 primeras no aparece ninguna de las que están dentro de la ciudad de Panamá y de Colón. Es Entonces, que por eso, quiere decir, por eso David. que yo me refería a que gran culpa la tiene el Estado, porque si tenemos un centro penitenciario que tiene una capacidad para 80 personas, para una provincia o sea, 80 personas es poco para la cantidad de personas, de ciudadanos que habitan en esa provincia. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar a llegar al tope y no podemos antes buscar una solución al problema creando un centro penitenciario con más capacidad de personas para poder resolver nuestro problema? Otro Dígame, tema, bueno. Bien, por cuestión de orden para los compañeros, los privados de libertad, que son como le llamamos, cuando empezó el sistema penal acusatorio, tenía un principal objetivo y era disminuir la mora judicial. Ese era el principal norte del sistema penal acusatorio. De hecho, Panamá y Darién no estaban preparados para iniciar el sistema penal acusatorio. Por ende, el órgano judicial y las entidades de justicia en Panamá se inició exactamente en esas dos provincias que el compañero menciona, que tienen el más alto índice de detenidos, porque inició en la provincia de Coclé y Veraguas. Posteriormente, me parece que fue para el área de Santiago y Chiriquí. Después vino provincias centrales, Herrera, Los Santos, y ya al final, cuando supuestamente se debería estar preparado en Panamá, fue que vino para Panamá y Darién. Por ende que, como les decía, el hacinamiento ha venido increciendo por efecto de que ahora ese sistema penal acusatorio entró en vigencia, pero de manera represiva, porque ha buscado es, claro, tener más rápido una sentencia, tener más rápido una audiencia donde se pone en medida cautelar a esa persona, pero no se han preocupado, como dice David, de que una cárcel que había solamente para 80 personas existan 300 y tantos. Y ese ha sido el mayor problema de lo que ha venido pasando con nuestro sistema judicial. Y podemos cuestionar de repente cómo estamos con respecto a nuestros tratados con otros países, los tratados internacionales, las garantías constitucionales, los derechos humanos. O sea, tenemos que también velar por la garantía de todas esas personas privadas de libertad que son seres humanos y que tienen derechos. Pero bueno, muchas veces también pienso, compañeros, que esta situación del hacinamiento carcelario, donde encontramos reos que duermen en los baños, donde no tienen agua potable, donde no cuentan con una alimentación adecuada, no tienen un servicio médico mucho menos adecuado. Es un tema que lastimosamente muchas veces el reo es marginado ante la sociedad y pareciera que el gobierno no le preocupara ninguna de estas situaciones, ¿no? Debido a que por cometer un crimen ya es castigado, no es
no es como, es castigado prácticamente, es un castigo, las cárceles hoy en día son un castigo. Y eso No es- exactamente es lo que viene a colación la siguiente pregunta, que tiene que ver con los derechos humanos. ¿En verdad nuestros centros penitenciarios son para castigo o son para resocialización? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, debería ser Bueno, para resocialización, pero no lo es más un castigo. Hemos visto que han querido implementar estos distintos programas donde lo que buscan, ¿no? Cursos al reo, donde ellos mismos o sea, adecúen su centro su centro penitenciario, y así ellos mismos van aprendiendo ciertas actividades para el día de mañana ellos poder aprender y trabajar. Pero un tema bastante importante, pienso yo, compañero, es que lastimosamente al reo salir de prisión, el tema del el tema del ¿cómo es que se llama esto? Que cuando te piden el récord policivo, Récord policivo. el récord policivo. El récord policivo ya es manchado totalmente y la sociedad te excluye. Entonces vemos que si no tienes una palanca dentro de un gobierno, ya tú siendo condenado, no te aceptan, en ningún lado te aceptan, muy difícil, muy difícil. Entonces eso que ese es un tema que debe de cambiar también el gobierno, el tema más bien yo del pienso que, récord o sea, policivo. aparte de que, o sea, debería de ser unos centros de rehabilitación para los reos. O sea, se da el caso de que algunos reos sí están siendo educados, pero o sea, lo que domina en realidad en los centros penitenciarios están siendo los pandilleros, son los que están dominando inclusive hasta los mismos custodios, si nos damos cuenta. Entonces, si no llevamos un orden dentro de los centros penitenciarios, como la autoridad dentro de ellos, nunca avanzaremos. Entonces, tenemos que eliminar el problema de la raíz. O sea, si tenemos que si las pandillas están dominando nuestros centros, porque, o sea, ellos hacen lo que quieran, debería de haber un régimen duro ahí adentro para cada uno de ellos, donde sean obligados a rehabilitarse, porque, o sea, si yo le pongo a un delincuente que mató a 5 personas, a que él tiene que todos los días levantarse a las 6 de la mañana para prepararse para qué sé yo, un, una pequeña tarea, algo que lo haga él aprender y a mejorar su conocimiento. Él no puede imponerse ante la autoridad que él va a decir que no lo va a hacer y otros temas, ¿no? Entonces pienso yo que debería de haber un mayor control dentro de estas cárceles en nuestro país. Dígame, don Bien, Eric. afianzando lo que estaba diciendo el compañero y en coacción a lo que estaban comentando primero que les he escuchado, eh, realmente pareciera que cuando una persona es detenida o se ha privado su libertad, en nuestro sistema penitenciario se cree o se piensa o se asume de que la persona pierde todos sus derechos. Realmente lo único que pierde es el derecho primitivo de libertad, no pierde más nada. Sigue siendo un ciudadano que tiene derechos fundamentales que no pueden ser violados y que están constituidos, como los mencionaba el moderador, en todos los convenios y pactos internacionales en el cual Panamá está adscrito, que se deben respetar. De hecho, inclusive, existe dentro de lo que es el sistema penitenciario en Panamá la ley 55 del 30 de julio del 2003, que reglamenta en el artículo 13 todo lo que tiene que ser constituido como derechos humanos del privado de libertad. Dentro de ese artículo, en el número 6, en el anexo 6, establece el acceso a lo que son servicios de salud, servicios de educación y a todos los servicios públicos que deba tener el derecho. Ahora bien,
En el sistema penitenciario y en nuestras cárceles hemos visto que para que una persona, un privado de libertad, sea atendido adecuadamente en salud, hay que estar viendo que se está muriendo, señores. En investigaciones y videos y conversaciones que pude tener con algunas personas, me comentaban que inclusive las personas tienen que sacarlas a veces en carretillas de estas de construcción, cuando ya no dan más, cuando tienen que sacarlos, donde inclusive dentro de los reglamentos establece que debe haber en el sistema penitenciario y en las cárceles médicos de turno y lugares donde tienen que ser atendidos. Y vamos a poner el ejemplo de La Joya, La Joyita y La Nueva Joya. Cualquier persona que se enferma allí tiene que rogar y esperar turno para que lo saquen a la 24 de diciembre. Y se ha dado casos de que hay personas que lo han sacado ya cuando ven que absolutamente no aguantan nada más. Como decía el compañero David, y lo establece la Constitución, que no es exclusiva, no deja de incluir a nadie, dentro de esos beneficios y los temas que se tienen que dar para lo que es la resocialización, tienen que estar incluidos también por normas de que están privados y que pierden el derecho de la libertad y se tienen que regir bajo unas normas que existen dentro de los sistemas carcelarios, tiene que incluirse a todo el mundo. Tiene que incluirse a todo el mundo porque eso es lo que va a permitir que las cárceles hoy en día no sean las universidades del terror, las universidades de aprender el acto delictivo, o de que no sea, como lo decían los compañeros en una de las exposiciones que teníamos, de que realmente el sistema carcelario hoy en día se ha convertido en un negocio. Hasta que llegara el año 2012, 2015, comprar un litro de leche para un privado de libertad le costaba $2. Hoy en día cuestan 3, con toda la inflación que ha tenido. O sea, hemos hecho de nuestras cárceles, por no tener ese sistema que pueda ser preventivo, se ha venido desarrollando un monstruo que hay que cortarle la cabeza. Porque si no, no se va a poder arreglar esta situación en nuestro país. Ahora tenemos al Ministerio Público que está haciendo un combate férreo contra las bandas delincuenciales organizadas, contra el narcotráfico, y eso ha dado como resultado que más del 50% de nuestros privados de libertad en nuestros centros penitenciarios tienen que ver con droga, con tráfico, con pandillerismo y con otros delitos que tienen, que ondan dentro del narcotráfico. Entonces, mi pregunta sería para los panelistas, esta situación del Ministerio Público persiguiendo estas bandas delincuenciales, ¿ha sido ayuda o ha sido perjuicio con respecto al hacinamiento en nuestro centro penitenciario, tomando en cuenta que ahora estamos con el sistema penal acusatorio? Dígame, Bueno, Eric. Ok, yo diría que más que nada no se ha resuelto lo grande que se tenía que resolver, que era buscar la manera de que se despejara ese hacinamiento. Y sin embargo, por obviamente el trabajo que tiene que hacer el Ministerio Público, porque es su función, lo que se está haciendo es que se está persiguiendo a ese grupo delincuencial, a ese núcleo de grandes cabecillas, y que obviamente se les está deteniendo porque se está correteando, como lo mencionaba el panelista, el moderador, en la delincuencia organizada, lo que son las bandas delincuenciales, las personas que están en temas de drogas, y que realmente existen dos problemas cuando se dan esas situaciones. Uno, que agrava más la cantidad de detenidos. Y dos, que en nuestro sistema carcelario, a pesar de que esta misma ley que les acabo de hablar hace un rato, que es la que establece la ley 55 de julio del 2003, lo que establece la normativa de las funciones del sistema penitenciario en Panamá, establece también en el artículo 11 que los privados de la detención preventiva debe estar excluida o los privados de libertad de forma preventiva tienen que estar en celdas o lugares diferentes a los que ya han sido con penas cumplidas, condenadas o con sentencias que ya se han dado en firme. Entonces, si usted tuviera la oportunidad de ir a lo que es las cárceles de nuestro país, nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que hay normas que establecen que debe
tener una separación de las personas que, por ejemplo, tienen casos leves o casos menores a personas que tienen, por ejemplo, homicidio, delincuencia organizada o cualquiera de los otros actos delictivos, todos están unidos. Cuando usted llega al centro penitenciario, lo primero que le preguntan es, ¿tienes algún amigo dentro de la cárcel como para que te pueda cuidar? ¿O dónde vives tú? Y te organizan en base a ese sistema que están utilizando, no poniendo los preventivos en una parte, no poniendo las sanciones ya completas con actos delictivos mayores en otra parte, ni siquiera tienen separado, por ejemplo, las personas que tienen algún impedimento, ya sea mental o físico, que deben estar también separados. Todo está en un mismo sancocho, como decimos el buen panameño. Sí, eso que tú dices es cierto, Eric, pero pienso también que en un punto de vista vemos que, bueno, por lo menos, por ejemplo, el video que vimos que nos brindó el profesor en la clase del hacinamiento, el reportaje de TVN, obviamente, ¿no? En ese video vemos las personas que están excluidas, están, o sea, en lo peor, en el peor núcleo de la cárcel. Pero a veces eso es lo que nos muestran los medios de comunicación. Porque mira que si nos ponemos a ver, en las cárceles también existen los privilegios. Existen los privilegios. Hay personas que, aunque no lo creamos, Eric, Humberto, David, hay personas que salen de las cárceles con permiso, pero son Pagan personas por que ese privilegio. pagan por ese privilegio. Y lastimosamente no todos gozan de esa, de esa, de ese privilegio de poder adquirir un cierto dinero y pagarle a un custodio, porque lastimosamente, seamos claros, esas armas, esas AK-47 que entran en los centros penitenciarios no lo entra un familiar que va a llevar un súper, un litro de leche, un saco de arroz. Y bueno, existe obviamente, existe ese hacinamiento, pero encontramos, hay muchos privilegios dentro de las cárceles también de Panamá. Lastimosamente, los que no tienen un nivel económico entran en ese video que vimos ahí, porque eso ahí es espantoso, olvídate. Bueno, La cual no debería, ¿no? bueno, en mi punto de vista de la pregunta hecha por compañero Humberto, el Ministerio Público hace su trabajo. O sea, para mí el Ministerio Público no tiene culpa en este tema, porque él hace su trabajo, que es perseguir la delincuencia. Entonces, gran culpa la tiene el sistema y los ciudadanos, porque en realidad no estamos rehabilitando a nuestros reos. Ellos están yendo allá, van y salen y siguen delinquiendo. Entonces tenemos que desarrollar un buen equipo para hacer un estudio de los casos que se están dando y que la criminología trabaje en conjunto con la política criminal para dar con la raíz del problema y poder solucionar de una vez por todas el problema que tenemos hoy en día en el país. Sí, claro, todo esto es un eslabón, ¿no? El Ministerio Público persigue la delincuencia. De ahí viene el órgano judicial y aplica un sistema penal acusatorio, donde se dan garantías, donde se lleva, se dan custodias o diferentes tipos de aprehensiones dependiendo de la situación de cada uno. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá. Quisiera antes de ir a otro tema o demás, quisiera acatar algo más con relación también apoyando la moción del compañero David. Y es el hecho de que, como usted hacía la pregunta, si en la persecución de este núcleo de delincuencia que están correteando el Ministerio Público ha agravado, pues por supuesto que sí, porque inclusive si nos ponemos a ver la parte de lo que es el beneficio de conmutaciones de pena,
ya sea por estudio, por enseñanza o por trabajo, este grupo delincuencial de blanqueo de capitales, de droga, de homicidio, etcétera, no tienen ese privilegio. La Junta Técnica del Sistema Penitenciario, conjuntamente con el juez de la causa o el juez de garantía, son los que evalúan cuál es el tipo de personas que pueden aplicar para ese beneficio que, si nos ponemos a ver, a la larga ayuda al hacinamiento, porque mientras más rápido esa persona cumple su pena y sale, es uno menos de la estadística. Sin embargo, estas clases de delitos no tienen ese derecho a la conmutación de pena. Artículos 57, 58 del Código Penal. Sí, correcto. Entonces, tenemos que ver qué está sucediendo con la sociedad, qué está pasando con la sociedad, por qué este tipo de delitos se está haciendo más común cada día, por qué personas, inclusive que no son de barrio, personas que no tienen que ver con pandillas, están inmiscuidas. Porque no solamente, claro, salen en los medios de comunicación las personas que son de escasos recursos o que son de barrios, pero estamos viendo también personas que son de clase media o clase media alta que también están cayendo en esto, ¿no? Entonces, vemos como las estadísticas, ya para ir yendo ya para las conclusiones, vemos las estadísticas desde que se implementó el sistema penal acusatorio en las provincias de Panamá, Colón, Darién y en las comarcas. Y llama mucho la atención que han ido en incremento. No han ido disminuyendo, sino en incremento. Del 2017 al 2018, que fue el que menos ha tenido, nada más fue un 0,5%, sí, perfecto, pero del 2018 en adelante estamos hablando de 7%, 7,5%, exceptuando nada más el año de la pandemia. Y más grave aún, que el año pasado fue de 7,5% en aumento e incremento de nuestros privados de libertad, y lo que va del año, solamente de enero a mayo, llevamos un 6,6%, o sea que podemos terminar con un 10% mayor de población. Entonces, tenemos que ver que no solamente el problema es interno de los centros penitenciarios, porque pudiéramos dedicarnos a hacer centros penitenciarios, pero en verdad, ¿eso sería la solución? ¿Hacer más centros penitenciarios o sería un problema mayor? No sé qué opinan ustedes. Y ya para ir terminando, no da sus conclusiones. Yo opino que, o sea, la solución no debería ser, o sea, la solución para el hacinamiento puede ser una salida, crear más centros penitenciarios, pero la solución para disminuir la delincuencia debe ser crear una política criminal que trabaje en conjunto con la criminología para estudiar el núcleo de la delincuencia en el país, para así poder disminuir los casos y saber las causas del delito, por qué las personas cometen tantos hechos ilícitos y resolver los problemas, buscar una salida alterna, que la persona no tenga que recurrir a la delincuencia, porque sea el caso que como hay una escasez de trabajo en el país, que las personas no pueden acceder a conseguir un trabajo fácilmente, a ellos se les hace más fácil ir a delinquir para poder llevar el pan a su hogar y que sus familiares puedan comer. Por eso que es una de las cosas por las cuales la sociedad y las cárceles están llenas, porque hay un índice alto de delincuencia en el país. Bueno, también yo, o sea, yo pienso que definitivamente no tanto hacer nuevos penitenciarios, sino por lo menos, o sea, tener esa adecuación, ¿no? Para los privados de libertad. Porque muchas veces una persona queda sin libertad de repente porque no paga una pensión. O sea, la ley es así, ¿no? La sociedad lo ve como que, bueno, no pagó la pensión, debe asumir su consecuencia, pero, o sea, una persona que no pagó una pensión ya queda detenida. Eso es algo también como que, chuzo, no, o sea, es una falta, ¿no? Si lo vamos ante la ley, es una falta, Por pero eso, lastimosamente, entonces por eso eso que también está por eso creando que yo me refería hacinamiento. que o sea, para
La solución para el hacinamiento en las cárceles es crear más cárceles, pero no va a ser la solución para disminuir los delitos en el país. Exactamente. Bien, en concordancia a lo que dice el panelista Niño y en cierta manera es cierto, construir más cárceles va a solucionar que las personas tengan un poquito más de comodidad, entre comillas, si se logra realizar eso. Pero vamos a conversar, por ejemplo, como hacía énfasis en el hecho de que para lograr esa reinserción social de ese detenido, se hace necesario crear esa política social dentro también de las cárceles. Como dice el compañero, que sea una fusión multisectorial, que haya inmiscuido la criminalidad, que sea estudiada la política social, que sea estudiada la política criminal, pero de igual manera que sean creadas oportunidades que, por ejemplo, han funcionado en otros países como el que le voy a hablar ahorita, que es Holanda, donde dentro de las cárceles podemos hacer algún tipo de empresas o algún tipo de enseñanza de servicios que esos privados de libertad aprovechen el tiempo de ellos para poder conmutar penas, para poder ganar también y tener un sector económico que le rinda aún estando detenido y que también les permita a ellos, una vez que salen de ese cumplimiento de esa pena, que puedan insertarse dentro de la sociedad como manera individual. Es cierto, las personas cuando son tratadas, que ven dentro de su expediente, como decía el panelista Arjona, que ven en la DIJ su expediente criminal, automáticamente son rechazados. Pero si esa persona dentro de la retención preventiva o dentro de la cárcel es instruida a aprender un oficio o aprenden un servicio que la sociedad necesita, ya él puede salir entonces como un emprendedor. Miren, pongamos el caso de Holanda. La NBC de Londres hizo un documental en el año 2012 donde ponía como ejemplo al sistema judicial de Holanda. Holanda para los años 2000 era catalogada como uno de los que tenía más alto rating de hacinamiento en Europa. Sin embargo, 10 años después, Holanda estaba a escasez, de privados de libertad. ¿Y cómo se logró esto? Se hizo una política judicial dentro del sistema en el cual el reo trabajaba, el reo aprendía, y de igual manera aquellas personas que por algún motivo reincidían, porque hubo baja de penas en todo el sistema judicial, hubo baja de penas. Yo exhorto a los panelistas y al público en general que verifiquen a través de internet cómo logró el país de Holanda tener sus cárceles sin reos, y después de 10 años fueron convertidas en hoteles de lujo, señores. En un hotel de lujo, una de las cárceles fue construida donde las 4 principales suites son el juez, el defensor, el fiscal y el reo. Son los 4 nombres de esas principales habitaciones de ese hotel de lujo. Y no solamente crearon hoteles de lujo con las cárceles, 19 cárceles fueron cerradas en el lapso de 10 años que logró Holanda, de haber sido considerada la de más alto rating en Europa. Excelente. El más alto rating que tenían en Europa lo transformaron en el de menor rating. Y bueno, eso sí, no descuidaron ninguno de los derechos fundamentales. Bueno, con esto concluimos nuestra intervención respecto al hacinamiento en los centros penitenciarios de Panamá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.